Hola y bienvenidos. Por medio de este video se estará abordando el tema Somos Nuestra Memoria, presentado por Zaira Beltré, Nicole Pinales y Víctor Rosado. Mi nombre es Zaira Beltré y les estaré hablando de la reserva cognitiva e influencia del entorno y también de la memoria y olvido en el envejecimiento. La reserva cognitiva e influencia del entorno se trata de una cuestión fundamental, puesto que las investigaciones apuntan que la ejercitación de estas habilidades puede ralentizar el deterioro de la memoria en la tercera edad. Una persona que ha ejercitado sus capacidades cognitivas durante toda su vida ha acostumbrado a su sistema nervioso a adaptarse a los cambios y a usar circuitos neuronales alternativos en caso de una lesión. La cotidianidad de una persona y sus numerosas actividades sociales pueden incrementar la reserva cognitiva y al mismo tiempo retrasar la aparición de los síntomas de cualquier enfermedad relacionada con el cerebro. Es obvio que no está en nuestras manos detener el proceso de envejecimiento, pero si trabajamos nuestra reserva cognitiva, podremos retrasar el deterioro de las funciones cerebrales y la aparición de enfermedades como la demencia. Son diversos los estudios que concluyen que la realización de actividades cognitivas en edades avanzadas como leer, practicar juegos de mesa o de ordenador, resolver crucigramas, laberinto o hacer manualidades, así como participar también en actividades sociales, supone una disminución entre el 30 y 50% de riesgo de padecer un deterioro cognitivo leve. Las personas mayores que se comprometen en actividades estimulantes, novedosas e intelectualmente interesantes presentan una mayor capacidad verbal y de memoria en comparación con otras menos activas. En este sentido, estos ambientes y entornos enriquecidos con abundantes estímulos suelen propiciar una mayor ejercitación de las funciones cognitivas que las experiencias enmarcadas en contextos empobrecidos, es decir, con carencia de estímulos. Este científico puso de manifiesto que las ratas de laboratorio, criadas en entornos complejos, con ruedas para girar, escaleras para subir y otras ratas con las que jugar, tenían en las áreas cerebrales implicadas en la percepción sensorial y motora hasta un 25% más de sinapsis por neuronas que las ratas criadas en un ambiente con carencias, es decir, sin juguetes ni compañeros. Las ratas estimuladas aprendían mucho más rápido a recorrer laberintos y retenían en la memoria los recorridos. Es más que confirmado que los entornos empobrecidos pueden provocar trastornos cognitivos, mientras que los enriquecidos y la ejercitación de las habilidades cognitivas pueden ralentizar el deterioro de la memoria propio de la tercera edad. Tradicionalmente se ha pensado que con el paso de los años, el cerebro está condenado a seguir un proceso predeterminado por el que irá perdiendo neuronas, volumen y funcionalidad. Sin embargo, en las últimas investigaciones se han demostrado que no hay un proceso único y lineal de envejecimiento cerebral, pues la plasticidad neuronal se mantiene toda la vida y la evolución de cada cerebro depende de qué hagamos con él, qué le pidamos y con qué lo alimentemos en todos los sentidos. El deterioro suele quedar atenuado por el hecho de que normalmente en esta etapa se posee un mayor conocimiento general del mundo y una memoria semántica superior, más capacidad para resolver problemas y lo que se denomina sabiduría. El conocimiento del mundo y la competencia lingüística permiten a las personas compensar sus déficits en la manera de aprender, recordar y en la velocidad de procesamiento. Hay procedimientos y estrategias comunes con las que se pueden optimizar las funciones mentales y evitar deterioros más rápidos y graves. Estos incluyen una alimentación saludable y una rica en ácido fólico, el sueño reparador, la actividad física, la interacción y participación social y la actividad mental con tareas específicas, particularmente la lectura. También resulta preventivo frente al deterioro de las funciones mentales evitar los factores de riesgo para los trastornos cardiovasculares como diabetes, obesidad,
hipertensión y tabaquismo. Hola, mi nombre es Víctor Rosado y yo les hablaré sobre el deterioro cognitivo leve y las demencias. Algunos olvidos pueden ser normal del envejecimiento. Sin embargo, algunas personas tienen más problemas de memoria que otras de su misma edad. Esta es una afección llamada deterioro cognitivo leve. La gente con deterioro cognitivo leve puede cuidarse a sí misma y puede desarrollar sus actividades normales. Pero existen las probabilidades de que este empeore llevándolos a la demencia o también que no avancen más de ahí. El deterioro cognitivo leve constituye un estado intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia. Este ha sido denominado de tipo amnésico, ya que afecta de manera directa la memoria. Este se caracteriza por una disminución del rendimiento de la memoria, comprobado por pruebas cognitivas y en comparación a otras personas de su misma edad y del mismo nivel educativo. Este síndrome solo tiene un síntoma notable y es que los pacientes se quejan de problemas de memoria. Solo esto los afecta ya que pueden seguir su vida normal, su capacidad de razonamiento y juicio permanecen intactos. En este síndrome acostumbran a darse los mismos cambios que en la demencia, pero de una manera más leve. Según las investigaciones, las personas diagnosticadas con un deterioro cognitivo leve en un 70% suelen evolucionar a demencia en el periodo de 1 a 5 años, por lo que quiero decir que este síndrome puede ser la etapa inicial de una demencia. Para este trastorno no existe un diagnóstico específico. Tu médico decidirá si tienes deterioro cognitivo leve dependiendo de la información que tú le des, entre otras cosas. Existen varios criterios para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve, pero los más aceptados y utilizados son los de Peterson: pérdida de memoria referida por el paciente o por un informador fiable, facultad de memoria inferior en el 1.5 SD o más por debajo de la media para su edad, cognición general normal, normalidad en las actividades de la vida diaria y ausencia de criterios diagnósticos de demencia. No existe evidencia de que el deterioro cognitivo leve, una vez diagnosticado, pueda ser tratado con éxito. La mayoría de los ensayos sobre el deterioro cognitivo leve se centran en cuanto a sus criterios de inclusión en pacientes con la forma amnésica y que no reúnen criterio diagnóstico de enfermedades de Alzheimer. Se ha considerado el uso de múltiples alternativas terapéuticas, entre ellas los inhibidores de la cloristerina, hormonas, inhibidores de la COX-2, antioxidantes como la vitamina E y el ginkgo, viola, pero los resultados siguen siendo contradictorios o insuficientes. Ahora verán los diferentes tipos de amnesias, pero primero debemos saber qué es la amnesia. Es una incapacidad para recordar eventos durante un periodo de tiempo. Esta se produce por una lesión cerebral, por una enfermedad o como efectos secundarios del alcohol y las drogas. Vamos a ver algunos de los muchos tipos de amnesias que existen. El primero que mostraré es el estado de fuga. Este síndrome amnésico afecta a personas que aparecen en un lugar alejado de su domicilio habitual, sin poder recordar lo sucedido. A pesar de que tienen el lenguaje y las memorias procedimentales preservados, lo que afecta en este síndrome es la memoria autobiográfica, es decir, que las personas pierden el conocimiento de quiénes son y de dónde vienen. Las personas afectadas por este síndrome normalmente están pasando por problemas de depresión, pérdida de un familiar, problemas económicos o conflictos familiares. El estado de fuga presenta 3 fases. En la fase 1, el paciente vaga por las calles sin saber quién es, de dónde viene o a dónde va. Este vaga con la memoria muy afectada, pero por lo general esta fase suele ser corta, entre horas y un día. Esta se termina cuando el paciente se plantea por qué está vagando. Seguido de la primera empieza la segunda fase de amnesia retrógrada, con pérdida de pasado autobiográfico. Y por último está la tercera fase, donde la mayoría de los afectados suelen recuperar su identidad y el pasado autobiográfico. La amnesia global transitoria es una amnesia que dura menos de 24 horas y que suele presentarse por primera vez entre los 60 y 70 años.
En esta, el paciente retiene toda la información a largo plazo de antes de la lesión, pero después de la lesión el paciente no puede crear recuerdos a corto plazo, por lo que repite la misma pregunta una y otra vez más. También está la amnesia frontal. Esta es debido a lesiones en el lóbulo frontal, el cual se encarga de la atención, la memoria de trabajo, la planificación, supervisión y evaluación de la toma de decisiones y de la resolución de problemas, del conocimiento autobiográfico, de sus capacidades, sus debilidades y de las estrategias para afrontar los problemas. Se trata de una amnesia que conlleva la pérdida de funciones ejecutivas fundamentales. Hola, mi nombre es Erika Nicole y estaré abordando el tema de memorias extraordinarias. Seguramente que todos en algún momento de nuestras vidas hemos querido poseer asombrosas habilidades mentales como resolver un ejercicio matemático en fracción de segundos o poder almacenar y recordar todos los acontecimientos con lujo de detalles. Pues permítanme informarles que existen personas con estas habilidades que en algún momento nosotros hemos deseado poseer, pero esto no se debe a los regalos de la vida, sino a diversos casos entre los que se encuentra el síndrome de Savant. Lo que hace que estas personas posean esas habilidades es que el hemisferio derecho del cerebro de los Savant se desarrolla mucho más de lo habitual, lo que los dota de estas extraordinarias habilidades. Tener una memoria prodigiosa concentrada en un ámbito acotado es característico de este síndrome. Estas personas poseen una competencia extraordinaria y un dominio particular que requiere una memoria fuera de serie. Las personas con este síndrome presentan deficiencias motrices, físicas y mentales muy importantes que se manifiestan, por ejemplo, en la incapacidad para relacionarse con otras personas, también en la dificultad para desarrollar el habla o en problemas motores que le obstaculizan la coordinación de movimientos para realizar acciones que para nosotros aparentemente son normales. No todas las memorias prodigiosas van de la mano con una incapacidad para la vida cotidiana. Por ejemplo, el caso del matemático Daniel Tamen es el mejor, ejemplo que podemos usar de que el hombre aún sabe poco del funcionamiento de su propio cerebro, pues la increíble capacidad mental de este británico, al que se le diagnosticó epilepsia, sinestesia, síndrome de Asperger y síndrome del sabio, rebasan la comprensión de la ciencia. A Daniel Tamen le diagnosticaron en la infancia epilepsia y sinestesia, una infrecuente capacidad para oír colores, ver sonidos o tener sensaciones gustativas al tocar objetos. ¿Se considera esta realmente una enfermedad? Bueno, en sentido general, el síndrome del sabio no es un trastorno o enfermedad en sí mismo. En cambio, es una condición en la que las habilidades extraordinarias y memoria prodigiosa se injertan o se superponen a una disfunción cerebral más básica que surge de una discapacidad del desarrollo o alguna otra forma de enfermedad o trastornos del sistema nervioso central. El efecto Google. ¿Qué alteraciones implica el uso de Internet? Bueno, los medios de masas del siglo XX, como son la prensa, el teléfono, la radio, el cine, la televisión, entre otros, están modificando nuestras memorias. En la actualidad ya no hace falta que recordemos el nombre de un escritor famoso o una fecha histórica, porque lo podemos consultar en nuestros dispositivos móviles al instante. La mayoría de las personas hemos empezado a usar Internet como un banco de datos personal o una reserva de datos externos en sustitución de nuestra propia memoria. Consultamos todo en Internet, pero tener toda la información a mano y accesible supone menor uso de los mecanismos que ponen en marcha nuestra memoria. Esto lo que hace es que provoca un menos ejercicio y menor uso de nuestra memoria. A este efecto se le denomina efecto Google. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Estamos volviendo perezosa nuestra memoria? Erika, yo opino que sí, porque muchos de nosotros nos hacemos la idea de para qué o por qué memorizar algo que fácilmente podemos
consultar en internet. Concuerdo contigo, el aumento de confianza en poder buscar cualquier dato hace que realicemos menos esfuerzo en recordarlo, por lo que podríamos decir que el uso abusivo de las nuevas tecnologías por parte de nosotros podría implicar un menor entrenamiento y, por ejemplo, de las habilidades como la memoria. Los aspectos positivos de la influencia de las nuevas tecnologías no tiene que ser necesariamente toda negativa. Pueden ser una herramienta muy útil para aumentar la reserva cognitiva y ayudar a la plasticidad cerebral. Con un uso adecuado de las mismas podemos tener un gran potencial educativo y comunicativo, y también estas herramientas pueden ofrecernos unas posibilidades infinitas en todos los ámbitos de nuestra vida. Para cerrar con el tema, es preciso decir que somos lo que somos por lo que aprendemos y lo que recordamos. Para Cristian Ortega y Julio César Franco, la vida sin memoria no es vida, así como la inteligencia sin tener la capacidad de expresarla no es inteligencia. Nuestra capacidad de recordar determina las decisiones que hemos tomado e incluso define nuestra identidad. La memoria es un proceso cognitivo relativamente complicado, digámoslo así. Justo por esta razón y la gran importancia que tiene para nuestras vidas, es preciso comprender su funcionamiento y también su naturaleza. Lo que quiero decir es que debemos desechar la concepción tradicional de que la memoria o de la memoria como una especie de grabación precisa de acontecimientos o datos concretos, y más bien entenderla en cambio como un complejo y frágil proceso cerebral que construye, almacena y recupera nuestros recuerdos en constante evolución y cuyos recuerdos nos hacen ser quienes somos.